continúe bendiciendo en sus hogares, allí donde ustedes están. Y le damos gracias a nuestro Dios por este día, por la oportunidad tan grande que nos da de poder congregarnos por este medio y también los hermanos que están aquí. Dios los bendiga. Y gracias al Señor por su alabanza, porque el Señor nos conmovía el corazón en medio de su alabanza. Dios es maravilloso, Dios es bueno y Él sabe lo que necesitamos, cómo es de regocijo para nuestras vidas poder alabarle, poderle dar gloria a nuestro Dios. Y los invito en esta noche que inclinen su rostro ahí donde están. Hermanos amados, no se distraigan y vamos a orarle al Señor, a nuestro Dios, para que su palabra llegue como esa lluvia a remojar nuestra tierra y sea de provecho. Gracias, Padre poderoso, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, este momento, Padre, porque tú eres santo, maravilloso. Y te pido, Señor, que seas tú abriendo la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos y de todos los que escuchan este mensaje, Padre. Que sea de bendición, que sea de prosperidad, de provecho, de un llenarse el espíritu de cada corazón, de cada vida, cada uno en su casa, en su hogar donde está, que pueda, Señor, mi Dios, poner su corazón en tus manos delante de tu presencia y que en este momento sea algo santo y sagrado para ti, Señor, para que tu espíritu, Señor, hable a nuestros corazones y podamos, Señor, mi Dios, ir en pos de ti en todo tiempo, mi amado Rey. Gracias, Padre poderoso, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dejado, Padre, ese manual, amado mi Rey, para que ninguno se pierda, para que todos podamos ir en pos de ti, Señor, mi Dios, encontrando siempre el camino perfecto, Señor. En el nombre de Cristo te damos muchas gracias, Padre. Amados hermanos, les quiero pedir que busquen en la palabra Mateo 4:17 y le coloqué apóstoles y multitudes. Amén. Y vamos a ver estos dos grupos, amados hermanos. Mateo 4:17 y vamos a leer hasta el 22. Vamos a ponerle todo nuestro sentido a la palabra del Señor. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Estamos mirando aquí en Mateo para tener un poquito en el contexto, cuando Jesús comienza ya lo que es a ejercer su ministerio, que Juan el Bautista estaba preso. Entonces Jesús comienza y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, porque remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amados hermanos, vemos aquí cómo el Espíritu de Dios nos habla y dice que al instante le siguieron. Cuando pasa el maestro y les hace el llamado, ellos dicen que al instante. Y es algo muy interesante, relevante, porque ¿a cuántos de nosotros, cuando el Señor nos ha hecho el llamado, nosotros hemos hecho lo mismo? Al instante que nos hace el llamado, vamos en pos de Él. Estos hombres estaban trabajando. Ese era su trabajo. Eso era llevar el sustento a sus hogares, a su familia, porque en aquel tiempo las mujeres no trabajaban y pagaban la mitad de la renta ni el gasto. Era el hombre el que proveía todo. Entonces, ellos dejan aquí, si lo vemos físicamente textual como lo dice la palabra, ellos dejan las redes.
deja a su papá también y dice que estaban remendando las redes. O sea, ¿cómo vería el papá a sus hijos? Entonces ellos dejan al instante todo, porque al irse y seguir al maestro, a Jesús de Nazaret, dejaron su casa, dejaron su papá, dejaron su trabajo. Entonces vamos a ver la manera en que se comportan estos. Y vamos a mirar que seguirle es estar en el mismo camino. Es seguir cuando yo estoy en el mismo camino de alguien, estoy viviendo lo mismo que vive esa persona. Estoy pasando las mismas dificultades, los mismos obstáculos que hay en ese camino que esa persona que me lleva por ese camino. Y ellos dicen que al instante le siguieron. Yo quiero que ustedes en sus casas busquen Lucas 14. Lucas 14, yo les voy a leer otra cita, pero ustedes no me pierdan esta y me buscan Lucas, por favor, 14. Vamos a ver Lucas 14, pero yo voy a leerles otra cita. Me tienen a Lucas ahí. Yo voy a mirar dónde está. Marcos 3. Ok, yo les voy a leer mientras tanto, présteme la atención. Marcos 3:8 dice, bueno, les voy a leer desde el 7, dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, oiga bien, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes, dice la palabra, vinieron a él. Y ahora les voy a leer Lucas 3:7. Dice en Lucas 3:7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Si nosotros vemos, dice la palabra, grandes multitudes venían a él. Grandes multitudes. No es igual como leímos en Mateo. Y dice que venían y muchos se hacían bautizar, pero él, ¿cómo les decía? Él no les decía, venid en pos de mí, sino que les decía, oh generación de víboras. Mire qué palabra tan fuerte como los llamaba. Pero dice que venían porque él hacía grandes cosas y todo lo que habían oído y todos los prodigios y las necesidades que tenían. Muchos venían para que él los sanara, para que les hiciera milagros, para llenar el vientre, porque en ese momento era lo que buscaban, comida, todo lo que él podía darles físicamente. Pero en su corazón no estaba el deseo de seguirle. No estaba el deseo. Era algo muy diferente a lo que vemos en los apóstoles, a los que dejaron al instante, cuando escucharon la voz, dejaron al instante todo lo que estaban haciendo, todas sus ocupaciones y le siguieron. Esta gente no era igual. Son dos grupos muy diferentes. Y en Lucas 14, que fue la cita que les pedí que tuvieran allí para que la leamos, el 14:25 dice lo siguiente: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esta era la diferencia. Esta es una gran diferencia, amados hermanos. Cómo nosotros vemos lo que es ser parte de esa multitud, que muchos también se hacían bautizar, amados hermanos, para que nosotros a través de la palabra podamos identificarnos a cuál grupo pertenezco.
¿En cuál grupo estoy yo? ¿En cuál grupo estás tú, amado hermano? ¿Tú eres un discípulo o te consideras parte de la multitud? Porque la multitud se maravillaba y muchos recibieron muchas cosas, milagros, fueron sanos, pero no dejaron nada, no renunciaron a la vida que llevaban. Ellos siguieron lo suyo. Jesús pasó, obtuvieron ese beneficio y siguieron su vida normalmente. ¿Cuántos de nosotros estamos en ese grupo? Venimos a la iglesia, pasa Jesús, recibimos la palabra, siento gozo, siento alegría. Muchos hemos sido sanados, yo he sido sanada físicamente. Muchos hemos sido sanados, usted de pronto también. Hemos recibido un beneficio, muchos beneficios, pero ¿somos discípulos? ¿Hemos renunciado a esa vida? ¿Salimos de aquí y nos conservamos, nos mantenemos en pos de Él como los discípulos? Porque Él les dijo algo muy importante. Si alguno viene a mí y no aborrece. Y aborrecer sabemos que es amar menos. Y discípulo sabemos que es aprendiz. Alguien que está ahí detrás del maestro, aprendiendo. Y cuando uno está aprendiendo, uno se equivoca y le llaman la atención. Y cuando uno está aprendiendo, comete errores, pero siempre busca la manera de remediar ese error. No sale huyendo. Entonces, un discípulo, y hay algo hermoso que me llamaba la atención del discípulo, además de ser un alumno, un aprendiz, dice que es hermano. O sea que Jesús, ¿a quienes llamó hermanos? No a esas grandes multitudes, sino a aquellos que vinieron en pos de Él, que oyendo el llamado, oyendo su voz, renunciaron a esa vida que tenían, que llevaban, esa vida que era solamente como una esclavitud, trabajar, comer, ir a la casa, trabajar. Ellos encontraron en Él algo diferente y dejaron esa esclavitud, esa vida rutinaria, esa vida sin sentido alguno y vinieron a aquel. Pero eso no fue así tan bonito como me voy detrás y me lleva en carro y me traen, no. Ellos vivieron, pasaron el mismo camino, les tocó. Y aún después de que el maestro se fue, nosotros podemos mirar todo lo que ellos tuvieron que vivir, pero estaba en ellos el anhelo de seguir al maestro. Y vemos que aborrecer, amar menos, dice que nuestra propia vida. Y aquí es algo importante. Y le oraba al Señor porque, por ejemplo, y es un muy buen ejemplo, mañana hay un gran holiday, ¿cierto? Mañana muchos corremos de aquí para allá y vamos y venimos y estamos en lo que está la celebración de lo que mañana celebra el mundo entero, o el 90% del mundo. Y nosotros en esos momentos, ¿cómo está nuestra vida? Tenemos en cuenta lo que nos ha dicho el maestro, tenemos en cuenta el llamado que se nos ha hecho, porque aún también se nos ha llamado a cuidar nuestra vida. O corremos como las multitudes, porque es la costumbre, porque cada año se hace. O nosotros retenemos el consejo, retenemos las direcciones, nos disciplinamos a nosotros mismos, porque hay que corregir esta carne y eso molesta y a muchos nos duele, no nos gusta, porque no pueden meterse en mi vida, yo tomo mis propias decisiones
Y cuando Él les dice, aún también su propia vida, cómo nosotros aborrecemos nuestra propia vida, cómo nosotros queremos menos nuestra propia vida, cuando nosotros ponemos primeramente lo de Dios y a Dios primeramente. Porque muchos de nosotros estamos como las multitudes. Corro al milagro, corro a lo que necesito, pero cuando llega el momento de ir y estar en el mismo camino ya yo no voy. Y algo que pasa mucho entre muchos de nosotros es que cuando viene un momento medio difícil, ni tan difícil siquiera, medio difícil, lo primero que hacemos es no ir a la iglesia. A otros sitios podemos ir. A otros sitios nos aguantamos el dolor, la enfermedad, la fatiga, el problema, lo superamos, pero a la iglesia no. Si estamos sirviendo y hay un inconveniente, hay un error, hay una corrección, hay una llamada de atención, lo primero que quiero es, dejo el sacerdocio. El llamado del Señor lo olvido. Es como si en mi corazón yo quisiera como hacerle fiero, decimos en Colombia, como vengarme del Señor. Como no me sanaste, como no me diste esto, como permitiste que me enfermara, no voy. No te sirvo, no hago esto, no hago lo otro. Cuando realmente los que perdemos somos nosotros, porque en ese momento es como si fuéramos del grupo de las multitudes. Ellos no aborrecieron su propia vida. Ellos querían las dos cosas: el reino de los cielos y su justicia, y la tierra con todo lo que brinda. Y eso es imposible. Eso no se puede tener. Dios nos permite que tengamos lo necesario, porque somos seres humanos y necesitamos muchas cosas para continuar nuestra vida, pero eso no es la prioridad. Nuestra prioridad, si somos realmente discípulos. Por eso les decía, vamos a mirar en qué grupo nos ubicamos nosotros, porque el de la multitud, cuando Jesús pasaba, ellos se regresaban y seguían igual. ¿Cómo llevamos nuestra vida? ¿Cómo nos comportamos en el camino, en el rumbo de nuestra vida, en el diario vivir? ¿O nos mantenemos dejando todo, aborreciendo nuestra propia vida, no dándole gusto ni rienda suelta a los placeres de mi carne y manteniendo y reteniendo lo que el Señor me está enseñando como aprendiz a través de su palabra? Y vamos a leer un caso en Lucas 10, ahí trasito, unas paginitas atrasito, Lucas 10, amados hermanos, les voy a leer desde el 25, y dice, y he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mire cómo le pregunta un intérprete de la ley. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero mire lo que le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquí es, hermanos amados, la pregunta que debemos hacernos: ¿cómo leo yo la Biblia? ¿Cómo leo yo la palabra del Señor? ¿Cómo la leo? Porque es en qué forma yo leo la palabra de Dios. ¿Cuánto leo yo de su palabra? Porque siendo un intérprete de la ley, viene y le hace esta pregunta.
Y él le responde, ¿cómo lees? Porque, amados hermanos, a veces leemos sin sentido. A veces leemos porque yo tengo que leer hoy algo para poder decirle a mi líder, a mi maestro, que yo leo algo. ¿Cómo le ponemos nosotros el sentido a lo que leemos? Porque él le dice, bien has dicho. Haz esto y vivirás. Pero aquí dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Por eso les decía en Lucas 14 que había que aborrecer a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanas, a sus hermanos y también su propia vida. O sea, todo tiene que ser segundo lugar. Mi trabajo, mis angustias, mis prioridades, mi familia, mis reuniones, mis costumbres, todo debe menguar. Primero debe ser mi amor al Señor. ¿Cómo es que está ese amor al Señor? Porque si yo pregunto y me preguntan a mí, todos amamos al Señor. Todos le amamos. Pero ¿en qué yo demuestro que amo al Señor que no lo veo? ¿Cómo lo demuestro? En mi relación con los hermanos, pero también en mi comportamiento cuando nadie me ve, cuando no está el pastor, cuando no está mi líder mirándome, pero Dios sí está ahí viéndome. ¿Cómo yo amo al Señor? Cuando yo aborrezco mi propia vida, cuando yo hago menos lo que a mí me parece, porque todos tenemos opinión, todos tenemos ideas propias. Cuando yo considero a mi hermano, cuando en vez de hundirlo antes, pienso, Señor, ayúdame a entenderlo, ¿por qué se comporta así? ¿Por qué no puede dar la medida que yo pienso que debería dar? Y va a empezar el Señor a ampliarnos un poquito más lo que significa amar primeramente al Señor y al prójimo. Yo debo considerar mi hermano. Así como el Señor consideró mi inmundicia, mi maldad, debo considerar la cojera de mi hermano. Porque quizás mi hermano tenga una pequeña espiguita en el ojo, pero Dios consideró mi poste de energía que tenía yo. En eso Dios deja ver el amor que yo tengo y que yo entiendo. ¿Cómo leo? Porque aquí en esta palabra está todo. Por eso le preguntaba, ¿cómo lees? O sea, siendo un intérprete de la ley, ¿cómo me preguntas eso? ¿Acaso no lo entiendes si está allí escrito? Y todavía le contesta, amar al Señor con todo tu corazón y tu alma, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de nosotros por mirar lo que pasa a nuestro alrededor, nos olvidamos de este versículo y de aquel Lucas 14:26 donde dice que aborrece aún también tu propia vida y no servimos al Señor? Porque yo pienso así, yo creo que debería ser así. A mí me parece que esto no está bien. A mí no me gusta. Y amén, uno puede expresar su pensamiento, porque ahí es donde uno recibe sanidad, porque ahí es donde va a venir el consejo y te van a decir a través de la palabra, esto funciona así, esto no es así como tú lo ves, porque lo que pasa es que tú ignoras este otro pedazo. Y se nos va a aclarar la mente, pero hay que hacerlo en la manera correcta, a la persona correcta, porque lo hay para hacer, se puede. Entonces, amados hermanos, él le hablaba a este hombre de esa manera. Si nosotros miramos los apóstoles o a los que les dijo, venid en pos de mí,
Aquí en la palabra no dice que ellos empezaron, ay no, pero es que mira, voy a ir nomás tal día, en semana no puedo, porque en semana tengo que trabajar y tengo que madrugar, no, en semana no. Bueno, vamos a ver si los sábados tengo tiempo para lo que tú pides. Es que reunirse a estudiar la palabra, maestro, los sábados, que yo los sábados hago horas extras. O sea, ninguno de ellos empezó a sacar nada de las excusas o de las justificaciones que nosotros sí sacamos. Porque nosotros para todo tenemos una explicación muy importante, muy valedera, es mejor dicho, la vida. Pero el Señor nos habla a través de su palabra que hubo un grupito de personas que aborrecieron su propia vida, que demostraron con su testimonio, con sus hechos, que amaban más al Señor y al prójimo. Porque aunque ellos todavía eran hombres que pecaban, Dios se perfeccionó en ellos a través de su servicio y su obediencia. Amados hermanos, los apóstoles sirvieron a Cristo. Los apóstoles llevaron el evangelio de Cristo. Por eso fueron llamados discípulos, hermanos. No fueron parte de la multitud que vino y vio los milagros y se fue a su casa como si nada. Y eso es lo que el Señor nos habla. Y lo que el Señor quiere que entendamos en esta noche, esa gran diferencia. Porque a través de ser ese discípulo, ese aprendiz, nosotros se nos va a abrir la mente. Vamos a leer esta palabra y ya no nos va a preguntar, ¿cómo lees? Ya no nos va a preguntar, porque la revelación va a venir a nuestra vida. Él nos va a entregar los misterios que están aquí. Quizás ahora leemos y muchas cosas no entendemos. Pero ¿cuánto dice? ¿Cuánto? Entonces, entre más leo y entre más leo y entre más la estudio, pero vengo y empiezo a poner por obra, en obediencia, en sujeción, lo que el Señor me habla, Él va a perfeccionarse y me va a llamar hermano. Ya no, generación de víboras. ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera? Ya no va a llamarnos así. Hay una diferencia grande. Y le dijo, haz esto y vivirás. Y se refería a la vida eterna, no a este mundo, a la vida eterna. Porque eso fue lo que le dijo. ¿Qué haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, haz esto y vivirás. Y amados hermanos, lo que el Señor quiere que nosotros seamos, vamos a leerlo en Jeremías 17. Vamos a leer Jeremías 17. 17. A partir del 7 al 10 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y dice el 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice Jehová, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y amados hermanos, nosotros cantábamos ahora, bendito, y decíamos cuando confiábamos en el Señor. Entonces, ¿nosotros confiamos en el Señor? Muy seguramente usted dirá sí. Sí, yo confío en el Señor. Claro, ¿cómo va a decir que no? Pero confiar en el Señor es estar seguro, es apoyarse en Él,
es estar confiado, entregarse. Y dice que cuando nosotros, aquí nos hablaba en la palabra que dice que no se fatigará, seremos como los árboles plantados a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Vamos a ser plantados, no vamos a estar para allá y para acá y corriendo a ver en dónde escucho algo que me parece chévere, sino que vamos a estar firmes, plantados, seguros. Dice que cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará. Y ese no se fatigará es ansioso. No va a estar ansioso. Entonces, nosotros confiamos en el Señor. Le pregunto otra vez, ¿usted confía en el Señor? ¿Cómo está su ansiedad? Porque es no estar ansioso. Si mi confianza es el Señor y estoy firme y estoy yendo en pos del que me llamó, como ese discípulo que le sirve al Señor, ¿por qué tengo ansiedad? ¿Por qué hay congoja? ¿Por qué tengo temor? ¿Por qué estoy afligido? Entonces, ¿en quién está mi confianza? ¿En dónde está mi confianza puesta? Entonces no estoy como árbol plantado. Por eso es importante que nos revisemos a qué grupo, en qué grupo me identifico yo. Porque las multitudes seguían otra vez su vida, pero ellos allá iban a tener angustia, congoja, temor, terror y de todo, porque la confianza de ellos no estaba en Jehová. Pero los apóstoles, aunque vino un momento difícil, ellos confiaron y se pudieron mantener. Y fueron y predicaron y tenían fallas. Sí, hermanos, tenían fallas. Pero percibieron, siguieron ese camino que se les dejó, eso que aprendieron del maestro. Ellos se bajaron de su soberbia, se dejaron enseñar por él. Y cuando él partió, ellos pudieron ir y hacer lo que él les había encomendado. Pudieron cumplir lo que se les había dicho, porque habían estado con él y vivieron esa preparación. Y esa preparación no es fácil. Esa preparación es difícil. Hay que despojarse. Aborrecer nuestra propia vida es despojarme del sentimentalismo, es despojarme de las cosas que se oponen para que yo sea íntegro delante del Señor, completo, que yo lo pueda servir sin tener estorbo. Porque entonces no estoy poniendo primeramente al Señor. No lo estoy poniendo. Y si yo no pongo al Señor, mi confianza no está en Él, aunque yo engañadamente piense así. No soy árbol plantado. Muchos creemos que sí. Y si yo he confiado en el Señor y me siento un árbol plantado, ¿por qué me fatigo? ¿Por qué me fatigo cuando viene la sequía? Cuando viene el calor, cuando viene el momento duro, ¿por qué me fatigo? ¿Por qué tengo temor? Es ahí donde nosotros tenemos que examinarnos. Ellos vencieron todo esto y hubo momentos duros donde ellos se les anocheció, pero pudieron recobrar ese ánimo, pudieron echar mano de lo que habían aprendido con su maestro, estaba ahí y pudieron seguir adelante. Entonces ahí nosotros vemos la gran diferencia de lo que es ser un discípulo y lo que es solamente venir y escuchar y salir de aquí y seguir lo mismo. Tenemos que meternos, porque cuando estemos ahí caminando ese mismo camino van a salir muchas cosas
Y es ahí donde nosotros vamos a poder echarlas fuera de nuestra vida y vamos a poder seguir adelante. Muchas cosas van a salir porque, hermanos amados, venir aquí y escuchar el servicio e irme a la casa, todos nos vemos muy bonitos. Y eso es lindo. Pero cuando ya empieza uno a ser tratado y empieza a ser trabajado y empieza que hay que madrugar, que hay que venir a los servicios, que hay que venir a la reunión, que hay que dejar de ir a tal parte porque tengo un compromiso en la iglesia, y cuando ya empieza eso, ya le empieza el arca a tallar a uno aquí el peso, entonces ya la cosa no me gusta mucho, ya no, esto no es para mí. Entonces, ¿cómo queremos heredar la vida eterna? ¿Cómo la queremos heredar? Él le dijo, haz esto y vivirás. Y amar al Señor, ponerlo de primero, es eso, primero Dios. Primero. ¿Estamos enfermos? Levántate en el nombre de Cristo. Órale al Señor y ven al templo. Porque hermanos, ¿cuántos vamos a trabajar enfermos? ¿Cuántos vamos al supermercado enfermos? ¿Cuántos vamos a los centros comerciales enfermos? ¿Cuántos vamos a hacer visitas enfermos? Pero llega el servicio, no aguanto, no voy. Oren por mí. Así eran las multitudes. Maestro, óreme. El discípulo, hermanos amados, paga el precio porque aborrece su carne y sabe que primero es el Señor. Así que, amados hermanos, este es el mensaje que el Señor me dio. La palabra es para todos nosotros y vamos a orar para que el Señor nos ayude a que nosotros no hagamos una lista de propósitos para el año que viene. Adelgazar, cortarme el pelo, mudarme de apartamento, comprarme un sofá nuevo. No. Hagamos el propósito de decir, Señor, yo quiero ser discípulo tuyo. Yo quiero que me llames hermano. Yo quiero que me digas, estás haciendo lo que se necesita para heredar el reino de los cielos, la vida eterna, como le preguntó aquel hombre. Yo quiero, Señor mi Dios, que me ayudes a ser ese discípulo, ese que te sigue en el camino, que aunque el camino se ponga duro, difícil, pueda seguir adelante y permanecer. Amados hermanos, porque nosotros debemos permanecer si queremos la vida eterna. No podemos ser como las multitudes, de oídas, oír nomás, oír los milagros. Aquí estamos por fe y para alcanzar la vida eterna, que es un propósito que no tiene precio. Vamos a orar, incline su rostro. Padre poderoso, Señor, mi Dios, en esta noche, Padre, te doy gracias, Señor, porque tú has hablado a mi vida primeramente, Señor. Y yo te pido que a mí y a todos mis hermanos, todos los que están en su casa escuchando este mensaje, tú nos inquietes. Pero más que inquietarnos, nos muestres a cada uno qué está impidiendo para que seamos tus discípulos. ¿Qué es lo que impide, Padre? ¿Por qué yo todavía no aborrezco mi vida? ¿Por qué todavía la tengo como en primer lugar? Primero yo. Primero lo que yo pienso, primero lo que me parece. Señor, cuando tú no quieres que sigamos en ese, tú quieres que seamos discípulos, no parte de las multitudes. Tú quieres llamarnos hermanos, coherederos juntamente con Cristo del reino de los cielos. No quieres llamarnos generación de víboras, Padre. Ayúdanos, Señor.